no dio. No dio y bueno, les envía saludos amorosos. Me dijo, diles a todos que los quiero mucho. Les agradezco mucha oración por ella. Ella quiere estar acá, pero bueno, va a estar desde lo que pueda estar allí en casa. Vamos entonces a revisar la predicación del día de hoy. Quisiera contarles algo para iniciar, que tiene que ver con nuestra prédica del día de hoy. Y es que 4 siglos antes, esto es tremendo, 4 siglos antes de que el apóstol Pablo escribiese, inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo, esta carta a los Corintios, pues ya habían aparecido algunos pensadores que vivieron y desarrollaron un sistema de pensamiento, valga la redundancia, que se convirtió en tendencia social en dicha época, ¿no? En el marco del Imperio Romano. En nuestros tiempos diríamos tendencia también desde las redes sociales, ¿no? Uno de ellos, uno de estos pensadores que 4 siglos antes de que se escribiera la carta a los Corintios fuese protagonista, fue un señor llamado Epicuro. Aquí está, vean. Pues no es propiamente él, ¿no? Es una imagen ahí de él. Epicuro, quien se propuso como base de su pensamiento, él tenía un reto: influenciar su contexto bajo la filosofía de la búsqueda de la felicidad a través del placer y la gratificación de los sentidos. Esta era la escuela de él, ¿no? El pensamiento de él. Lo repito, buscar la felicidad a través del placer y la gratificación de los sentidos. Este señor se planteó una pregunta muy interesante, ¿no? Él se preguntaba, ¿qué es y cómo se encuentra la felicidad? Era uno de sus dilemas a resolver, no era precisamente el central de su filosofía, pero sí era uno de los dilemas a resolver. Y para ello los epicureístas aterrizaron en la conclusión de que se debe vivir una vida terrenal, escuche esto, para el placer y la estimulación de los sentidos. Porque para los epicureístas esta era la felicidad. De hecho, algo muy interesante es que él tuvo una escuela llamada el jardín. De ahí viene el término del jardín, ¿no? Pues los niños, en el jardín se trata de estimular los sentidos de los niños y que sean felices. El jardín es para que los niños sean felices. Eso funciona en el marco de un jardín infantil. Pero yendo un poco más allá, pues para Epicuro esta era la felicidad. Vivir en función a estimular los sentidos y a vivir por el placer. De hecho, para los epicureístas, el sentido de la vida era solo uno: vivir el presente para luego dejar de existir. Para ellos, la felicidad era en esta vida, aquí en la tierra, pues fuera de ella, proponían, no existe nada más, todo se acaba. Es decir, cuando el ser humano muere, cuando este cuerpo muere, pues ya no hay nada. En ese orden de ideas, su famosa frase, ¿no?, que el apóstol Pablo utiliza en este capítulo de manera irónica, ¿no? Los epicureístas creían en esto: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ahora, como lo dije antes, en el verso 32 del capítulo 15, el apóstol Pablo irónicamente exhorta a los cristianos de la ciudad de Corinto utilizando esta frase. Señores de Corinto, iglesia de Jesucristo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Comamos y bebamos que mañana moriremos? Lo que está sucediendo en el marco de 1 Corintios capítulo 15 es que el pastor Pablo
el apóstol Pablo, pastor, fundador de la iglesia local en la ciudad de Corinto, identificó que dichas filosofías, hablando en términos puntuales, la que estamos viendo en pantalla, habían influenciado, estaban permeando de manera significativa a los cristianos de la ciudad de Corinto. Este lema de comamos y bebamos que mañana moriremos nos deja ver cómo los hermanos de la ciudad de Corinto, de dicha iglesia local, se estaban dejando influenciar por el epicureísmo. ¿En qué sentido, hermanos? No solo en el sentido de vivir por el placer y para el placer, sino algo que va a trabajar el capítulo puntualmente. El hecho de que los epicureos, al igual que la secta de los saduceos en el judaísmo ortodoxo, creían que después de morir todo se terminaba. De manera tremenda, de manera insólita, algunos, no todos, algunos cristianos de la ciudad de Corinto cayeron en esa trampa y asumieron que era así. Por esa razón el apóstol Pablo, el pastor, escribe el capítulo 15 pensando en esta realidad. Pues lo preocupante de la situación, y es que la atiende el capítulo 15, como lo dije antes, pese a haber sido evangelizados por el apóstol Pablo 1 año y 6 meses, es casi de seguro, por no decir seguro, que ellos ya conocían la dogmática bíblica de lo que sucede después de la muerte. Sin embargo, la tendencia epicureísta era tan fuerte que de forma implícita se dejaron seducir. Es decir, muchos de ellos creían que no tiene sentido pensar que después de morir exista literalmente una oportunidad de vivir eternamente. Por eso el apóstol Pablo, como lo acostumbra, realiza el respectivo trabajo de establecer doctrina fundamental, con un importante aplicativo tanto para los cristianos de Corinto en el siglo I, como para nosotros hoy, mis amados hermanos. Se nos hace también necesario. Pues al igual que nuestros hermanos en Corinto, muchos cristianos hoy, aparentemente por Dios, nos hemos entregado al epicureísmo sin saberlo. Inclusive al existencialismo. Ya estoy hablando del siglo XX, ya no 5 siglos antes de Cristo, sino en el siglo XX apareció un pensador, otro filósofo, ¿no?, llamado Jean-Paul Sartre, es francés, quien dijera lo siguiente: la muerte termina con la existencia humana. Pues este señor representa el existencialismo de la época y llega a una conclusión: por ello lo mejor que puedes hacer como ser humano es tratar de darle sentido a tu vida en cada instante, cada cual como mejor le parezca, pues como tal la vida no tiene sentido en sí. No solo para los epicureístas 5 siglos antes de Cristo, sino aún en el siglo XX prevalece desde la filosofía humana la idea de que el mundo es aquí y ahora, y después de la muerte no hay nada. ¿Por qué citamos el pensamiento humano a modo introductorio, hermanos amados? Porque, como lo dije antes, ha permeado el pensamiento tanto de los cristianos de la ciudad de Corinto en el siglo I como el nuestro. Y el Señor nos lo va a demostrar en el desarrollo del capítulo 15. Hoy vamos a observar, a leer el pasaje, y se hace necesario de parte del apóstol Pablo, después de este contexto que hemos ofrecido, se hace necesario que él pues aborde los siguientes aspectos en el desarrollo del capítulo 15. Miremos por favor en la pantalla. ¿Qué hace el apóstol Pablo a los corintios, todos epicureístas? Pues él
se propone lo siguiente. En primera instancia, los reevangeliza. Es lo primero que hace. Reevangeliza a cristianos. Eso lo vemos del verso 1 al verso 11. En segunda instancia, presenta el problema doctrinal de algunos allí en Corinto. Ya lo vamos a ver. En tercera instancia, sienta la doctrina fundamental de la resurrección. O sea, los pone en su sitio, los aterriza, les sienta doctrina fundamental. La doctrina de la resurrección, ya la vamos a revisar. En cuarta instancia, presenta la razón de la mala doctrina. Les dice por qué razón no tienen fundamentos dogmáticos claros. Para finalmente anunciarles el misterio de la resurrección. Hermanos, esta predicación es determinante. Este capítulo es maravilloso. Por eso les propongo que procedamos entonces al primer tópico, versículo 1 al versículo 11 en nuestra Biblia. Número 1, reevangelizando cristianos. Vamos a ver lo que sucede allí. Vaya a su Biblia, por favor. Y leamos verso 1 al verso 11. Estamos en 1 Corintios. Dice el Señor en su palabra, en labios del apóstol Pablo a los Corintios y a nosotros el día de hoy. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Porque ellos son ya cristianos, ¿y qué les dice hermanos? O sea, está reevangelizando, hermanos. Les declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Por qué insiste tanto en conforme a las Escrituras? Porque es sabiduría divina. Verso 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12, ojo con esto, ¿quién apareció? El Señor Jesucristo después de morir. Verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, han muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Por qué reevangelizar cristianos? Por la misma razón, mis amados hermanos, que hay que hacerlo el día de hoy. Porque existen al interior de la iglesia local, tanto ayer en Corinto como hoy, personas que dicen o decimos ser discípulos del Señor Jesucristo, pero hemos perdido el horizonte del Evangelio. Necesitamos recordar el Evangelio, porque muchos lo hemos relegado, y peor aún, como le sucede a los hermanos en Corinto, algunos de ellos no solo lo han relegado, sino que lo perdieron, como nos ilustraba el doctor Miguel Núñez. Hay que volver al Evangelio. Pero aquí hay algo importante en estos versos del 1 al 11, para que nos conectemos con el pasaje. Tal vez note que el pastor Pablo, el apóstol Pablo, se dirige a dos grupos. Ahí le está hablando a dos grupos que dicen creer, ¿no? El primer grupo
los que creen verdaderamente, pero están luchando con las filosofías terrenales y están tentados a no permanecer en la palabra. Es decir, están en la palabra, han recibido el don de la fe salvadora, son verdaderos cristianos, pero están luchando. ¿Con qué están luchando? Están tentados a abrazar el epicureísmo. Recuerde lo que es el epicureísmo, ¿no? Comamos y bebamos, porque esto al final, después de morir, pues ya no hay nada. Entonces este primer grupo son verdaderos hijos de Dios, por gracia han recibido el don de la fe salvadora, que es don de Dios, no es nuestro, no es naturalmente humano. Y aún con el don de la fe, luchan ahí por permanecer o no permanecer en la palabra. Están como entre dos aguas. Pero también está el segundo grupo de personas a los cuales Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se dirige. Y este segundo grupo son los que creen, ojo con esto, ellos creen, pero creen desde una fe humana. Una fe natural, es decir, una fe muerta. ¿Qué se quiere decir con esto? Que reconocen a Jesús, reconocen su señorío, su obra, pero lo hacen desde el intelecto humano, desde la fe natural, que está muerta. Por ende no es una fe espiritual, no es don de Dios. En otras palabras, Pablo se refiere también a este segundo grupo, aquellos que no han sido circuncidados en su corazón, y evidencia de ello será, a diferencia del primer grupo, que está luchando, estos ya perdieron completamente la palabra de Dios. Es decir, no permanecen en la palabra. Necesitan nacer de nuevo, a diferencia del primer grupo, que ya ha sido circuncidado. De hecho, Jesús habló de esto, ¿sabe? Mire lo que dijo Jesús al respecto. Esto es doctrina dogmática importante. Ay, mentiras. Me tacho. Ay, no lo tengo acá, pero... sí, mire, Juan 8:31, Jesús dijo, wow, a los que habían creído en Él, tanto el grupo 1 como el grupo 2, ¿no? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Alguno dirá, pero si ya creen, pues son discípulos. No, esperemos, porque hay dos grupos: el que cree desde la razón y el que cree desde el don de la fe salvadora. ¿Cuál sería la evidencia de la fe salvadora? Permanecer en la palabra. Es decir, que el tiempo lo dirá todo. Y es algo así. Está sucediendo, en palabras de Cristo, algo así está sucediendo en 1 Corintios capítulo 15. Pablo se refiere o habla a estos dos grupos de personas de una manera intencional, en función a permanecer en la palabra de Dios. ¿Y qué es permanecer en la palabra de Dios, hermanos? Pues permanecer en el Evangelio. De hecho, hizo lo mismo el apóstol Pablo con los colosenses. Mira, ahí está el Evangelio. Usted lo encuentra en Colosenses 1:21. Les dice a los colosenses, al igual que lo hizo con los de Corinto, por cuanto agradó al Padre por medio de Él. ¿Quién es Él? Cristo. Reconciliar consigo todas las cosas. Así, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí está el Evangelio. A mí me encanta que el apóstol Pablo en todo momento está evangelizando y reevangelizando cristianos, recordándonos puntualmente el Evangelio. ¿Y qué recuerda? Pues que hay una necesidad de reconciliarnos con Dios. ¿Sí lo nota? ¿Y cómo nos podemos reconciliar con Dios? De hecho, ¿por qué necesitamos reconciliarnos con Dios? Por el pecado que entró por un hombre, el primer hombre,
y por ende pasó a la muerte a todos los hombres. Absolutamente todos estamos enemistados con Dios y necesitados de lo que usted está viendo en pantalla, mi amado hermano, necesitados de reconciliar nuestra vida con Dios. Y a vosotros, continúa diciendo a los colosenses, también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, porque eso es lo que éramos, tanto colosenses como los de Corintio, como nosotros hoy en día, hermanos. Éramos extraños y además enemigos de Dios. Pero continúa diciendo, en nuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cómo nos reconcilia? Dios a nosotros con Él. Verso 22, Colosenses 1. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí es profundo y maravilloso lo que está sucediendo. El apóstol Pablo nos está dejando ver que por medio de él, la muerte de él, quien es el Hijo de Dios, Jesucristo, somos reconciliados con el Padre. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, 1 Corintios capítulo 15, es lo mismo que está sucediendo en los primeros 11 versos. El apóstol les recuerda quiénes eran y quiénes son ahora en el Señor. Él les recuerda el Evangelio y hace algo maravilloso. Y es que al recordarles el Evangelio, es como si lo sacudieran a uno, ¿no? Como reaccione. De hecho, a modo aplicativo, para ir acompañando el desarrollo con el aplicativo a nosotros, también se nos hace necesario recordar el Evangelio. De hecho, mire el sello, aquí en pantalla usted está viendo el sello de los dos grupos, del grupo número 1 de manera especial. Permanecer en el Evangelio es sinónimo de haber recibido el don de la fe salvadora. Quien no permanece en el Evangelio no recibió la fe salvadora. Tal vez creyó desde su humana razón, pero no ha sido circuncidado. Aquí hay algo importante, hermanos, y es que entender por la gracia de Dios el Evangelio es permanecer en él mismo. Y por ello a Pablo le preocupa la lucha que están teniendo algunos en Corinto. Ahora, yo quiero ser sincero, hermano, al hacerle usted hermenéutica al pasaje, usted se da cuenta, como lo he dicho antes, que Pablo no desconoce que hay un grupo ahí que no han sido regenerados. Pero como él se está dirigiendo a ellos por carta, en términos generales les dice básicamente que vuelvan al Evangelio, que no se dejen llevar por la corriente filosófica del mundo y que abracen el Evangelio. Y el Evangelio tiene algo adicional que ya vamos a ir desarrollando, pero como les dije, a modo aplicativo nos es necesario permanecer y abrazar el Evangelio, pues este humilla nuestro ego, Iglesia Santa Gracia. El Evangelio humilla nuestro ego, humilla nuestras perspectivas antropocéntricas, nos mantiene humildes como cristianos, nos recuerda quiénes somos y cuán necesitados estuvimos y estamos de un Salvador, quien es Jesucristo. El Evangelio nos recuerda que este mundo no es aquí ni ahora, sino que este mundo es pasajero, es transitorio a una realidad venidera. ¿Cuál es esa realidad? Porque los hermanos de Corinto la habían perdido. Aquí va el segundo punto. Miren acá.
Número 2, permítame yo, es que no veo bien. Ya, listo. Número 2, lo que continúa haciendo el apóstol Pablo luego de reevangelizarlos es presentarles el problema doctrinal que algunos de ellos tienen. Les recuerda el evangelio y luego les presenta un problema doctrinal. Verso 12 al 19, mírenlo en su Biblia. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, mira, aquí está el problema doctrinal de ellos. Se les olvidó que Cristo murió y resucitó. Miren aquí un momento. ¿Usted se acuerda de la lucha que ellos tienen con el epicureísmo? Y los epicureos creían que después de la muerte pues no existe nada. Entonces el apóstol, preocupado por esa influencia de la filosofía humana, les presenta un problema doctrinal y les dice, versículo 12 de entrada, venga, si se les predicó que Cristo resucitó de los muertos, o sea, Corinto, no es que se acabe todo, Cristo resucitó, les pregunta a ellos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Si nota lo que está sucediendo, he aquí el problema doctrinal, que algunos de ellos están preguntándose, o están afirmando de hecho, que no hay resurrección de los muertos. ¿De dónde sacaron eso? Si él les había evangelizado 1 año y 6 meses, pues evidentemente de la influencia del mundo externo, de la sabiduría humana. De hecho, continúa el verso 13, porque si no hay resurrección aquí, ¿qué hace? Pues presenta el problema doctrinal. Corintios, si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? Vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, verso 17, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces ¿qué? También los que durmieron en Cristo perecieron. Me voy a tener aquí para ayudar un poco a comprender lo que está sucediendo. El apóstol Pablo presenta el problema doctrinal de algunos allí en Corinto, que se divide en 3 categorías. La primera de ellos, pues que Cristo no resucitó, y si no resucitó como ellos estaban pensando, pues vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Es decir, hermanos en Corinto, algunos de ustedes están creyendo después de que se les evangelizó, después de que se les presentó a la persona de Cristo como aquel reconciliador que murió en la cruz, y al morir en la cruz recibió la ira del Padre sobre él para que ustedes no la reciban. Venció la muerte y ahora hay vida. Que Cristo haya resucitado es sinónimo de que hay vida espiritual y vida en carne. Pero ellos habían perdido esta doctrina. Entonces Él les dice, bueno, hipotéticamente, si ustedes tuvieran razón, entonces ¿saben qué pasa? Que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe no sirve para nada. Es vana. Verso 13 y 14, ¿sí lo notan? Luego en el verso 15 al 17 les dice, si Cristo no resucitó como algunos de ustedes están diciendo, entonces nosotros todos somos unos mentirosos. Léanlo por favor, verso 15 al 17. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, si esto fuera real, como ustedes están pensando, Corintios, pues todos somos unos mentirosos. Y estamos perdiendo el tiempo. Y si no fuese verdad, en tercera instancia, aquí está el problema doctrinal. En el verso 18, los seres humanos somos los más desgraciados
y miserables de todos los hombres. Sobre todo los cristianos, en realidad se refiere a los cristianos, somos los más desgraciados y miserables de todos los hombres. Verso 18, mírelo ahí por favor, en su Biblia. Dice ahí el 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Oh, tremendo. ¿Sabe algo, mi amado hermano en Cristo? El apóstol Pablo presenta el problema doctrinal de algunos de ellos bajo esas tres perspectivas. Ustedes tienen un grave problema, y el grave problema es que se están preguntando, o mejor están afirmando, que no hay resurrección. Se dejaron permear por la sabiduría humana y ahora están creyendo pues que no hay resurrección. Y si no hay resurrección, pues entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, permítame ser insistente, pues todo esto es una mentira. ¿Y sabe por qué somos los más desgraciados, los cristianos, y más miserables de todos los hombres? Por una razón. Porque si Cristo no resucitó y si Cristo no es el Mesías enviado, todavía los seres humanos estamos enemistados con Dios. Somos enemigos de Dios todavía. Somos los más miserables de todos los hombres. Porque continuaría nuestra enemistad con el Dios eterno. Allí está el punto. Ahí está el punto. Ahora, aquí encontramos un aplicativo importante, hermanos, para nosotros como iglesia local el día de hoy. Y es que, yo no sé si usted le esté pasando, pero a veces es posible que en nuestra mente, escuche esto, a veces es posible que nuestra mente piense implícitamente que lo anterior es mitología. Así como le está pasando a los hermanos en Corinto aquí en el capítulo 15, es posible que a algunos de nosotros nos esté pasando, que creamos que la resurrección es un mito. Es posible que nuestra mente se debata en esa lucha y pensemos implícitamente, claro, desde la razón uno lo lee y dice, sí, el Señor resucitó, pues listo, yo lo creo. Pero en el fondo de mi corazón y en mi mente puede ser que yo esté pensando que eso es un mito. Es que ¿cómo podría ser posible? Cuando es una realidad, hermanos. Dios eterno y real vino y encarnó mejor. Murió, resucitó y pronto volverá. Y hermanos, esto no es un mito. Así como le pasa a Corinto, a algunos de nosotros la vida en Cristo se nos puede convertir en una rutina y como que sí, pero en el fondo me parece que esto es como una metáfora, pero no es literal la venida del único Dios verdadero encarnado, que además murió en la cruz y resucitó. Es que, ¿sabe algo? La doctrina de la resurrección es determinante, ya lo va a ir desarrollando en el punto 3 el apóstol Pablo. Pero para nosotros hoy, hermanos, ojo con este aplicativo. Perder el radar de esta dogmática de la resurrección nos hace caer en la tentación de mitologizar la resurrección, cuando es una realidad. La razón por la cual guardamos el domingo, el primer día de la semana, guardamos el día de reposo, es precisamente basándonos en esta doctrina fundamental, iglesia, que Cristo resucitó el primer día de la semana. Cada domingo cuando estamos aquí reunidos, cada domingo nos recuerda que Cristo no solo resucitó entre los muertos, sino que este mundo no es su reino. Que la iglesia congregada es un adelanto del reino de Cristo y que nosotros vamos detrás de Jesús. Yo no sé si usted está comprendiendo la profundidad de esto, pero así como le pasó a los hermanos de Corinto, ellos perdieron del radar el evangelio, creían que no había resurrección
Y así como los corintios, algunos de nosotros implícitamente vivimos como si no fuera real la resurrección. Es decir, hay una incredulidad implícita en nuestra mente. ¿Y sabe cómo? Vea, más bien vivimos alineados a la cosmovisión epicureísta. Entregados al ocio, a lo que da placer al cuerpo. Muchos de nosotros estamos así. Sin saber quién era Epicuro, hay muchos cristianos contemporáneos que sí, la resurrección y Cristo resucitó de los muertos, sí, pero pues yo vivo un epicureísmo implícito. Hay una incredulidad implícita. ¿Y cómo lo sabemos? Porque estamos entregados al ocio, a lo que entrega placer al cuerpo. Mire, yo le voy a ayudar. Escuche esta pregunta. Es para usted. Haga un examen de conciencia. Este es el aplicativo del punto 2. ¿Cuánto tiempo inviertes tú semanalmente en el estudio de las Escrituras? Escribe las horas ahí en tu agenda. Haz el ejercicio. ¿Cuánto tiempo a la semana inviertes tú en horas al estudio de las Escrituras? Me dice uno de los muchachos, quiz. Otra pregunta. ¿A cuántos tú, hermano en Cristo que estás aquí, Santa Gracia, a cuántos les has predicado o los has traído a la iglesia local este año? Llevamos 2 meses del año. Escriba la cantidad de personas que usted ha traído aquí a la iglesia. Cada uno en su alma y en su corazón. ¿A cuántos les has predicado? Escriba la cifra en cantidad de personas. Otra pregunta, ¿cuánto de tus recursos, de tu dinero, hermano en Cristo? Esto es para Santa Gracia, tú que me escuchas en esta mañana. ¿Cuánto de tus recursos, de tu dinero, de tus bienes materiales has entregado al servicio del reino de Cristo? Escriba la cifra. Este año, hablemos de este año, no hablemos de toda la vida, hablemos de este año. Este año, ¿cuántas horas has dedicado a la oración y al estudio de la Biblia? 2. ¿A cuánta gente has traído? 3. ¿Cuánto dinero has entregado al reino de Cristo? O no precisamente listo, en pesos, recursos. ¿Cuánto de tus recursos? Escribe la cifra. Otra pregunta, hermanos, en el Señor. No, mejor no más preguntas. Ya usted tiene ahí en su cuaderno la cifra. Ya sacó el total. Ahora escuche esto. Vamos a ver si somos epicureístas o cristianos bíblicos. Escuche esta pregunta. ¿Cuánto tiempo inviertes semanalmente este año? ¿Cuánto tiempo inviertes tú en la semana al ocio? ¿Al entretenimiento? ¿A paintball, Netflix, cine, vida social, deportes, negocios, trabajo, televisión? Escriba la cifra en horas. Este año, semanalmente, ¿cuántas horas le inviertes al ocio y a los placeres de la carne? ¿Cuánto tiempo inviertes semanalmente? Desde el 1 de enero hasta hoy, 5 de marzo. Otra pregunta, ¿a cuántos has invitado? Escúchame bien, ¿a cuántos has invitado? No a la iglesia. ¿A cuántos has llevado? A cine, a comer helado, a viajar. ¿Con cuántos has viajado? ¿A cuántos has invitado a hacer negocios que te generan plata? ¿A cuántos has invitado? ¿Cuántas personas? Anote la cantidad de personas con las cuales has compartido y departido desde el ocio. Quiero una cifra en cantidad de personas este año. Sea obediente, hermano, haga la tarea. Yo al final me voy a leer eso. Sí. Otra pregunta. ¿Cuántos de tus recursos, de tu dinero, de tus bienes, de tu economía, de tu casa has entregado al servicio del ocio y del bienestar
físico, corporal, terrenal, emocional. ¿Cuánto de tus recursos en pesos? Ahí está el resultado en el cuadro. ¿Tienes tendencia al epicureísmo, cristiano Santa Gracia, o tienes tendencia a ser un cristiano escritural? La respuesta está en las cifras. ¿Sabe algo, hermano en Cristo? Volviendo al pasaje, pensar en la resurrección nos afirma en la fe. Pensar que Cristo resucitó de la tumba. Mire, yo le pongo un ejercicio mental. Imagínese que usted está en el siglo I, en la época de los apóstoles, que usted vio a Jesús morir en la cruz. De repente pasaron los días y se escucha el rumor. Hay alguien entra gritando: no está en la tumba, resucitó. Y usted va y mira, usted allá vivencial va y no ve el cuerpo. De repente usted llega a un lugar y se le aparece Jesús resucitado. ¿Cómo viviría usted su vida de ahí en adelante? ¿Viendo Netflix? Por eso yo le digo, hermano en Cristo, que el aplicativo es importante aquí, porque así como le pasó a los corintios, yo imagino que ellos conversaban con gente no creyente y les decían: ¿usted cree eso? ¿Usted de verdad cree que se puede volver de la muerte a la vida? Usted sí es muy bobo, usted sí es muy ingenuo. ¡Viva la vida! ¡Disfrute! Mire, hermano, esta es la respuesta. No la ofrece la psicología, la ofrece la realidad, el pragmatismo. La respuesta por la cual 12 hombres comunes y corrientes, 11, los apóstoles, 12 contando a Pablo, deciden dar su vida por Cristo. Porque vieron a Cristo resucitado. Lo vieron morir con sus propios ojos y después lo vieron, introdujeron su dedo, algunos de ellos, en sus llagas. Pensar en la resurrección, recordar la doctrina de la resurrección, afirma nuestra fe. Y la iglesia de Corinto y la iglesia actual ha perdido la doctrina de la resurrección. Esto nos aterriza nuestra condición de peregrinos, y el problema de los corintios era su débil fundamento doctrinal. Ellos no tenían certeza clara de la doctrina de la resurrección de los muertos. Vamos a mirar el tercer punto. ¿Cuál es la doctrina fundamental de la resurrección? Pablo se las presenta. Mire, vamos a ir a la Biblia, verso 20 al 28. No se pierda, hermano, por favor. Esta predicación es dogmática, doctrina fundamental, doctrina bíblica. Es lo que debemos estar aprendiendo. Verso 20 al 28, les dice Pablo, les sienta la doctrina. Mas ahora Cristo, por si tenían dudas, algunos de ustedes están diciendo que no resucitó. Vea, Cristo ha resucitado de los muertos. Dígalo conmigo. Cristo ha resucitado de los muertos. Esto no es un mito, hermano. Verso 21. Verso 20b. Primicias de los cuales durmieron es hecho. Vamos hasta el 28. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, evangelio puro, la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, el primero, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él,
Claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Verso 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué está aquí claro, hermanos? Pues él sienta la doctrina fundamental de la resurrección. ¿Cuál es esa doctrina? Miren acá, por favor. Pablo está evangelizando, hermano. Miren, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó vivos espiritual y físicamente, pues vivos, no morían. Pero por causa del pecado, le dice Pablo a los Corintios, pasó la muerte a todos los hombres. Estamos hablando de dos muertes: la muerte espiritual y la muerte física. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué les dice Pablo? Por la muerte que entró por un hombre, asimismo viene la vida por una persona. ¿Quién es? Cristo. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Cuál es la doctrina fundamental de la resurrección? Que aquellos que por soberanía de Dios y desde nuestra responsabilidad creemos en Jesucristo como único reconciliador con el Padre, aquellos que nos vemos como enemigos de Dios, entendemos que somos indignos, merecedores de su ira, pero por medio de Cristo reconciliados, ojo, volveremos a la vida. Pero en dos sentidos. Volveremos a la vida espiritual. Mire, yo le pido al Espíritu Santo que te ayude, hermano, a comprender esto. Porque el no comprender esto en Corinto y aquí en Santa Gracia hace que muchos de nosotros invitemos a gente muerta espiritualmente a orar. Ay, ven, oro por tu... Ven, ¿quieres orar? Ven y oramos. No los invite a orar. Predíqueles el Evangelio. Mire, no entendemos que hay muerte espiritual y muerte eterna. Por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la predicación de Jesucristo como Salvador, sucederá en algunos. ¿En quiénes? Dice Pablo a los Corintios, los que son de Cristo. Sucederá que volveremos a la vida espiritual, pero también vida física, hermano. Esa es la doctrina de la resurrección. Tu cuerpo y mi cuerpo volverá a la vida. ¿Sabe qué está pasando en Corinto y qué pasa hoy aquí, pleno siglo siglo XXI, año 2023? Que muchos de los cristianos creemos en la vida espiritual por medio de Cristo, pero nos cuesta creer en la vida carnal otra vez después de la muerte. Eso es lo que está pasando aquí. Listo, Cristo resucitó mi espíritu muerto, pero ese tema de que mi cadáver se va a levantar, ese me cuesta creer. Es lo que pasa aquí. Y a Pablo le molesta ello y por eso les evangeliza y les recuerda la primicia. ¿Quién es el primero en resucitar? Cristo se levantó de los muertos. Y detrás de él, ¿quiénes van? Los que son de él. ¿Cuántos son de él aquí, hermanos? Alguno estará sentado ahí diciendo, no, yo eso así no se lo compro. Yo le compro el tema de lo espiritual, que es muy romántico, pero el tema de que mi cuerpo va a volver a la vida después de morir, hermanos, esa es nuestra fe. ¿Y sabe cuál es la evidencia de ello? Cristo mismo. La tumba está vacía. Los enemigos de la fe, los enemigos del cristianismo bíblico, dicen que los cristianos están locos. Vea, la religión judaica ortodoxa dice en sus libros que consideran sagrados que los apóstoles se robaron el cuerpo de Jesús y fueron y mintieron e inventaron que Cristo había resucitado. Pero la verdad no es esa, hermano. La verdad es que Cristo resucitó entre los muertos. Por eso usted está aquí sentado.
Hoy es el día de la resurrección. El primer día de la semana apareció. De hecho, la evidencia la presenta Pablo. Si lo notó en los primeros 11 versículos. Se presentó a quienes. Y hace un listado. Ese listado no es porque sí, hermano. Él hace un listado juicioso y se pone el de último, ¿no? Y se me presentó a mí. Que no soy sino un abortivo, dice. Se le presentó a los apóstoles, se le presentó, bueno, ahí hace el listado presentando evidencia de que la resurrección no solo del espíritu, hermano, sino la resurrección del cuerpo es real. Esto no es un mito. A mediados del siglo XX apareció la teología liberal. Y los teólogos liberales, tratando de armonizarse con la modernidad, con la ilustración, dijeron lo siguiente: no, eso de que Cristo resucitó no puede, a la luz de la ciencia, no puede ser real. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a reinterpretar el tema. Cristo resucitó, pero en el corazón de sus apóstoles. Y es la base de la dogmática de la religión católico-romana y de muchos de la cristiandad actual. Hermanos, lo que está sucediendo aquí es tremendo, porque el apóstol Pablo está sentando doctrina fundamental. Mijo, usted no solo va a resucitar por medio de la fe en la gracia y el amor del Señor en su espíritu, sino también en su cuerpo. Por eso yo les ponía el ejercicio aplicativo, hermanos, ahorita de esas preguntas, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tiempo inviertes tú al ocio? ¿Cuántos has traído? Porque entender la doctrina de la resurrección lo cambia todo. Me aterriza, me recuerda que este mundo es pasajero, hermano. Que a la verdad es transitorio. Es transitorio. Ahora, tengo que ir avanzando, hermanos, pero a modo aplicativo de este punto número 3, la doctrina de la resurrección, pues vemos que Cristo dio las primicias. Él es el primero en haber resucitado, como lo dice en los primeros versos, apareció a sus discípulos, Él lo narra. La resurrección es real, es vívida y es tangible, hay evidencias. Volveremos a la vida espiritual. Volverás. Vamos al punto 4. Mire el punto 4 en la pantalla, hermano amado, del desarrollo de este capítulo 15. El apóstol Pablo, luego de haber sentado la doctrina fundamental, presenta la razón de la mala doctrina. Entonces les dice: ¿sabe por qué ustedes están fregados y rajados? Tanto en su estilo de vida epicureísta, aunque no utiliza el término epicureísmo, ¿no? Yo aquí estoy siendo muy puntual. Sabemos que son epicureísmos por el versículo que presenta: comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero eso ya lo miraremos más adelante. Puntualmente, el punto 4, él les dice: ¿por qué razón están pensando así? Es decir, miren acá un momento, hermano. Pablo les dice: yo les prediqué a ustedes el evangelio años 6 meses, me voy, y en mi ausencia ustedes se entregan al ocio, se entregan al epicureísmo, comamos y bebamos, que mañana moriremos, que no hay resurrección. Entonces, les sienta la doctrina, los sacude y les dice: mío, es que va a resucitar, como Cristo resucitó. Y ahora le voy a decir por qué usted está así. Ahora le voy a explicar por qué usted se volvió epicureísta siendo un cristiano. Y les dice por qué. Verso 29 al 34. Para ir agilizando, vamos a la escritura. Verso 29 al 34. Él les dice por qué. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos?
¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, aquí está, vean, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Ojo, porque ya es la caos. Punto número 4, Pablo les presenta la razón de su mala doctrina. ¿Cuál es la razón de la mala doctrina? Porque son negligentes. ¿En qué? En su disciplina con la Biblia. Mire, escúcheme por favor, hermano. No es culpa del pastor. Pablo hizo la tarea. Año y 6 meses. ¿Por qué se volvieron epicureístas? ¿Por qué se entregaron al ocio, a los placeres? ¿Por qué abandonaron la doctrina de la resurrección y les parece una mitología? Porque son negligentes en la disciplina de las Escrituras, porque muchos de ellos han abandonado el repaso, el estudio constante de los fundamentos de fe para dar paso, como lo vimos en el capítulo anterior, a cultos experienciales. Hay otra razón que presentan los versículos que acabamos de leer: malas conversaciones. ¿Sí lo vio? ¿Sí lo notó? ¿En qué verso está? Malas conversaciones. Muy bien. Esa es otra razón por la cual ellos perdieron la doctrina. Y aquí necesito que me escuche, por favor. Escuche al Señor con atención. Referentes que no son sanos. Personas con las que se conversa, a las que se le pregunta, con las que se comparte, y que por darse permiso de escucharlas, se cae en el error de ser influenciados en vez de yo influenciar. Eso le pasó a los hermanos de Corinto. En vez de influenciar un círculo social, terminaron quedándose calladitos. Uy, qué pena, yo que le voy a hablar de que Cristo resucitó de los muertos, que se levantó de la tumba. Yo no tengo argumentos filosóficos ni científicos. Mejor yo me quedo callado, no le predico el evangelio. Hablemos de otra cosa. ¿De qué te gusta hablar? De ocio, epicureísmo, malas conversaciones. Y quiero que vayamos al pasaje. Miren lo que les dice. Aquí ya yo estoy seguro que Pablo ya estaba molesto por la pluma, por el tono de la pluma. ¿En qué verso está? Perdón. 33. No erréis. Diga conmigo, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Míreme acá, por favor. No dice las malas amistades. Dice las malas conversaciones. No sea legalista. No es sacar a la gente del llavero, no es dejar de tener amigos epicureístas y del mundo. Es las malas conversaciones con ellos. ¿Cuál es el problema aquí? Pues ya lo presenté anteriormente. Que los hermanos de Corinto estaban apenados con sus amigos epicureístas del corte filosófico griego, no creyentes, y en vez de conversar acerca del Evangelio de Jesucristo, pues, no, qué pena, más bien hablemos de tonterías, de cosas que estimulan el cuerpo, los vicios y los placeres terrenales. Es decir, piensen lo siguiente: en Corinto hay tendencia filosófica, el epicureísmo. La gente que cree en Corinto que hay que comer y que hay que beber porque mañana todo se acaba. Y los cristianos de Corinto silenciaron el evangelio para hablar de esos temas. ¿Y qué vamos a comer? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Y qué nos vamos a tomar? Y un cafecito por aquí, y una conversación por allá, y todo eso es muy bonito, pero perdieron el evangelio, perdieron su horizonte, su razón como cristianos de ser. Las malas conversaciones
Y sabe algo, hermanos, así como le pasa a Corinto, nos está pasando a muchos de nosotros, que tenemos por mejores amigos, escúcheme bien, dice el Señor, a personas que no comparten nuestra fe, y eso no está mal, eso está maravilloso, eso no tiene nada de malo, pero tampoco está bien, ¿saben? Porque no está bien, porque para un verdadero cristiano, nuestros mejores amigos deberían ser aquellos que nos ayudan a mirar a Jesucristo, a imitar a Jesucristo y a seguir a Jesucristo. Eso hace un mejor amigo. Un mejor amigo me acerca a Jesús. Me invita a que imite a Cristo y a que siga a Cristo, y no me invita a que me acerque e imite el epicureísmo. Ese es el problema con tener mejores amigos no creyentes. Como no son creyentes, con todas las mejores intenciones lo que me van a ayudar es a qué? A ser epicureísta, a parchar, a viajar, a comer, a vivir, porque mañana hay que morir. No está mal en sí tener amistades no creyentes. El problema son nuestras conversaciones con ellos y perder nosotros como cristianos la doctrina fundamental. ¿Cómo es posible que usted pueda salir de viaje o salir a comer con personas por años que no son creyentes, hermano en Cristo, y no predicarles el Evangelio? ¿Y entonces de qué hablan? Yo sí sé de qué hablan. De epicureísmo. Hay quienes no abrazan. Ojo con esto. Hay quienes de nosotros aquí hoy no abrazamos las doctrinas bíblicas fundamentales, la doctrina de la resurrección, la soberanía de Dios. No porque no las entendamos, no porque no creamos que son bíblicas, sino porque en el fondo de nuestro corazón hay un aferro nuestro a personas de nuestro círculo social corintizado, que no son creyentes, que nos limitan a abrazar la doctrina. Por ende preferimos más bien conversar mucho más de otros temas, que son vanidad. Escuchar a los demás en sus temas vanidosos de conversación. Pero cuando nos toca hablar, nos da un temor a hostigar o a perder el favor y el agrado de los hombres. Esa es la razón por la cual los corintios terminaron dejando a un lado la doctrina fundamental de la resurrección. Se dejaron permear de epicureísmo. Por eso los regaña y les dicen: entonces, ¿qué hacemos, Corinto? Pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero eso es una ironía, ¿no? Es una ironía. Entonces, dediquémonos a comer y a beber. Tienen un problema. Presenta otra razón. En el versículo siguiente, sería el versículo 34, miren. Otra razón por la cual tienen mala doctrina. Versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. ¡Qué vergüenza! Esto es muy fuerte. ¿Por qué tienen problemas doctrinales? Porque les falta velar y orar. Les falta venir a la iglesia, hacer devocional en su casa, culto, devocional público y devocional privado, ya lo estudiamos. Les falta congregarse, escudriñar las escrituras, madrugar a orar con la iglesia los martes a las 5 de la mañana. Cristianos que no oran, que nunca, estoy seguro que esta es la categoría del grupo 2, nunca toman la Biblia ni por error en la semana. Cuando yo les hice las preguntas, ¿cuántas horas pasas en la escritura? Y usted puso 0, esto va para usted con todo amor de parte del Señor. ¡Qué vergüenza! Dice el Señor. No me eche la culpa a mí. Cristianos que no oran,
no cogen la Biblia, no agarran la Biblia ni por error en la semana, no se conectan con el Señor, pero sí están conectados 24/7 con la tendencia epicureísta. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? ¿Qué hay que comer? ¿Dónde hay que viajar? ¿Qué hay que comprar? Con los placeres del cuerpo, porque esos son su religión en realidad, su estilo de vida. Hablando de hermanos en Corinto, definitivamente quienes de ellos no conocen a Dios. Eso lo dice el versículo, ¿no? Y no lo conocen por todo lo anterior. Ay, pero yo llevo tantos años viniendo a la iglesia. Eso no es. Yo en Corinto sirvo. Diría Apolos, yo soy el pastor. Eso no dice nada. Permanecer en las escrituras, permanecer en la doctrina fundamental, no solo desde la razón, no solo desde el aferro intelectual, sino desde mi vida. Creer que volveremos de la tumba a la vida se debe evidenciar como doctrina fundamental en mi estilo de vida. Cristianos que dan vergüenza, que su vida delante del Señor es una vergüenza. Ese versículo es, como dijeron algunos, ¿no? Duro de oír es esto. Duro de oír. Y además triste. Vamos a terminar, hermanos. Lo último que hace el pastor Pablo en el desarrollo a la capítulo 15 de la carta a los Corintios es anunciarles el misterio de la resurrección. Aquí va. Mire, este es un misterio, hermanos. Va. Verso 35 en adelante, yo creo que por tiempo no alcanzamos a leerlo todo, ¿de acuerdo? Verso 35 hasta el final. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán entonces los muertos? Listo, está bien. ¿Cómo entonces? Explíqueme, Pablo, ¿cómo van a resucitar? Científicamente. A mí hábleme con argumentos. No sé, dirán algunos, ¿no? Ah, bueno, listo, si la doctrina de la resurrección es real, ¿cómo va a ser posible? ¿Listo? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Verso 36. Necio. No pregunte eso, necio. Es un misterio, ¿no? Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Aquí está el misterio. No sabemos. Vamos a volver al cuerpo, pero es un cuerpo que Dios dará como Él quiso. Y cada semilla su propio cuerpo. Ojo, mire lo que va a pasar. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne la de las bestias, peces, aves. Verso 40. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Verso 42, así también es la resurrección del cuerpo de los muertos. Se siembra en corrupción, es decir, el cuerpo que tenemos ahorita muere corrupto, pero vuelve a la vida, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, pero resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Verso 44, se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: cuando fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo Jesús, espíritu vivificante. Verso 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es
el Señor, Cristo Jesús, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Terminemos con el 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos a futuro en la resurrección también la imagen del celestial. Y el 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, me tocó seguir. No todos dormiremos, no todos vamos a morir. Bueno, esperen, no los quiero confundir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos. ¿Cómo va a ser la resurrección, hermanos? Pues va a ser este cuerpo que usted tiene transformado. Es un misterio, hermanos. Es un misterio. ¿Cómo así que un misterio? Pues que no se puede resolver desde la razón humana. No porque no tenga respuesta, sino porque nosotros en nuestra razón somos minúsculos para comprenderlo. Pero sí nos da luces y nos deja ver que dentro del misterio de la resurrección, este cuerpo, hermanos, que ustedes y yo tenemos, va a morir, ¿cierto? Va a ir a la tumba, pero por la gracia del Señor va a ser vivificado. ¿Y cómo va a ser el cuerpo? Preguntó al comienzo, ¿no? Pues es un misterio. Sabemos que es este cuerpo, pero que va a ser modificado. ¿Ok? Un cuerpo espiritual, ya no carnal ni terrenal, sino que será un nuevo cuerpo, este mismo nuevo modificado desde el orden espiritual. Algunos interpretan aquí que como que al ser espiritual, entonces no es este cuerpo. La verdad sí es este cuerpo, pero modificado. Lo sabemos porque Jesús mismo, que es la primicia de la resurrección, vino con este cuerpo, modificado. Es un misterio. El mismo porque tenía las llagas. Todo un misterio, ¿no? A la verdad es este mismo cuerpo, hermanos. Yo quiero terminar de la siguiente manera, hermanos amados en Cristo. ¿Qué va a pasar con los verdaderos cristianos? Ya fuimos por medio de la gracia del Señor al recibir el don de la fe salvadora, vivificados en espíritu. ¿Qué falta? Que al sonar de la trompeta, dice el apóstol en el verso 51, cuando venga Cristo por segunda vez, los que habramos muerto o estemos vivos, como dice él, no todos vamos, cuando venga Cristo, algunos estaremos vivos, otros muertos, los cuerpos se levantarán de la tumba. Cuerpos glorificados, modificados, cuerpos espirituales. ¿Y qué pasará con los que desde la soberanía de Dios y desde su responsabilidad no creyeron, no se arrepintieron? También volverán en cuerpo a la vida, pero para condenación eterna, para justicia. En ese cuerpo modificado soportarán eternamente el lloro y el crujir de dientes, se escuchará en cuerpo, porque el cuerpo tiene dientes. ¿Ok? Es un misterio, hermanos. Usted encontrará muchas interpretaciones al respecto. Nosotros no queremos especular, vamos a lo que dice el pasaje. Volverá nuestro cuerpo, quienes somos verdaderos cristianos, a la vida para gloria eterna. Y quienes no creyeron, quienes rechazaron al Salvador Jesucristo, desde su responsabilidad, volverán en cuerpo para condenación eterna. Para en ese cuerpo sentipensante recibir el juicio y la ira de Dios que se derramará sobre aquellos hombres y mujeres. Por eso es necesario predicar el Evangelio, hermanos, y abandonar el epicureísmo. ¿Cuántos de nuestros familiares son epicureístas?
¿Cuántos de nosotros somos epicureístas? Y hay una realidad, hermanos. Cristo viene pronto. Iglesia, Jesús viene pronto. Yo no quisiera extenderme más, pero le quiero contar un dato, un tip que pronto le va a servir. En el tiempo en que se escribió 1 Corintios capítulo 15, no solo estaba el epicureísmo como tendencia, habían otros pensadores como Platón que eran dualistas. ¿Qué es eso? La gente del común creía por Platón que el cuerpo era malo y el alma era buena y que el alma estaba presa en el cuerpo. Claro, a los corintios les daba pena posiblemente predicar de la resurrección. ¿Por qué? Porque para un ciudadano de herencia griega era inconcebible, siendo el cuerpo desde la cosmovisión humana, siendo el cuerpo malo y corrupto, que ese cuerpo vuelva a la vida y el alma otra vez, que supuestamente era buena, iba a volver a estar presa del cuerpo. Para ellos eso era, ¿cómo me va a decir usted que vamos a volver a este cuerpo si la idea desde la cosmovisión era que el alma fuese libre del cuerpo? Y usted me viene a decir que vuelva a resucitar. Entonces para ellos había un debate ahí desde la razón bien puntual. Pero para los verdaderos creyentes es claro que ni el cuerpo ni el alma son buenos, porque no hay nadie bueno, solo Dios. Y en segunda instancia, pues hermanos, volveremos a la vida. Volveremos a la vida. Wow. Amén. Quiero dar un mensaje final para quienes estamos aquí presentes hoy, iglesia local de Pradera, en especial para los que vieron pasar la muerte de un familiar o la ven cerca por alguna razón, ¿no? Si tú realmente crees que Cristo es el Señor, que vino en obediencia a morir por el perdón de tus pecados, si tú crees que mereces la ira de Dios, pero la gracia de Cristo te libró de la ira venidera, que por la muerte del Señor Jesús tú fuiste perdonado y te aferras a ello, hay un mensaje para ti. La muerte no es sinónimo de tristeza, sino de alegría. ¿Cómo? El creyente maduro ve la muerte, escuche, el creyente maduro ve la muerte como un gozo. Por la doctrina de la resurrección, qué gozo que me iba a morir, gloria a Dios, que es ganancia, es un gozo morirme. El creyente maduro ve la muerte como un gozo, ve la muerte como una hermosa oportunidad de ver la razón de su existencia con sus propios ojos. ¿Quién es Cristo? Ver a su Señor. Por ende, un verdadero creyente no se aferra, o mejor, un creyente maduro, digámoslo así, no se aferra a lo pasajero, a lo terrenal. Mire, un creyente maduro no atesora, ay, hoy qué voy a hacer, hoy voy a ir a hacer esto, y hoy qué planes chéveres tengo. Hermano, mire, sin caer en el legalismo, pero un creyente maduro no está pensando en comer y beber para mañana morir, sino está pensando en que la muerte es una hermosa oportunidad de ver a mi Salvador Jesucristo cara a cara. Es sinónimo de gozo. Tal vez estás enfermito, enfermita. Para nosotros es gozo y alegría, hermanos. Para el que no es creyente, ¿sabe por qué es la tragedia? La verdad, porque esa es la razón del lloro y de quien no tiene a Cristo, de quien sin Cristo va a morir o muere. La tragedia es porque se le acabó
La vida para satisfacer su cuerpo, se le acabó el tiempo para vivir el placer. Se le terminó la razón de su existir, que es ser epicureísta. Comer y beber delicioso y pasarla bueno. Pues claro, es una tragedia. Con pólvora y con mariachis y con muchas lágrimas. Con un dolor porque ya no puedo seguir disfrutando en este mundo. Ya no puedo seguir disfrutando lo que empecé en este mundo. Se terminó el epicureísmo. Por eso concluimos, hermanos, desde el verso 58. Así que, hermanos míos amados, Iglesia de Jesucristo, dice el Señor, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es. Si nota que en el verso 58 me dice, así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes disfrutando de los placeres del mundo porque mañana moriremos. No, no dice eso. Dice todo lo contrario, es una invitación a modo de conclusión del Señor para nosotros. Hermanos míos amados, mire, este es el amor, el que dice lo que necesito escuchar y no lo que quiero escuchar. Dios te dice a ti, hermano, santa gracia, hoy aquí, estés firme y constante. Deja de vivir en el epicureísmo y más bien crece en la obra del Señor, siempre, hermano, en la fe. Ya no más, ya se acabó, hermano. Maduremos, iglesia. Sabiendo que nuestro trabajo en el reino del Señor no será en vano, no te vas a morir para que todo se acabe. Es el comienzo de algo grande. ¿Sabe por qué está deprimido usted y yo a veces? ¿Por qué no sonreímos? Porque somos en alguna medida inútiles al servicio del reino de Dios. Y porque vivimos como un ente, diría Heidegger, para trabajar, la rutina. O el poema de Pablo Neruda, ¿no? Muere lentamente quien todos los días hace lo mismo. Hermanos, nuestra vida aquí es pasajera y es de gozo y alegría servirle al Señor. Yo te animo a que le sirvas al Señor. A que en ese examen, ese quiz que el hermano Mauricio hizo, donde nos rajamos, ya podemos... lo cambiemos a partir de ahora, hermanos.